Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Ligda. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañero. Solo para hacerles un breve recordatorio, compañeros, por favor, de los que están solicitando permiso para ingresar a la sala, necesito que tengan su nombre completo y su fotografía, porque esta va a ser la última vez que les doy ingreso a las personas o a los compañeros que no tienen fotografía, obviamente fotografía de ustedes, ¿verdad? No de otra cuestión. Entonces, esto es para los que solicitan permiso para ingresar, ¿sí? No sé por qué razón aún no han actualizado eso, no tienen acceso directamente, ¿verdad? Desde el enlace de estudiantes. Entonces, por favor, esto va para Lester Roldán, que solicitó ingreso y no tenía nombre completo ni tampoco fotografía de su persona, sino un logo, ¿verdad? Y para los demás compañeros les vamos a dar acceso a la clase del día de hoy, que soliciten todavía acceso, pero con estos lineamientos, los cuales los indiqué a principio de clase, ¿sí? Ahora bien, vamos a dar inicio y vamos a continuar, compañeros, con el tema de la clase del día de hoy. En la clase anterior vimos, por favor, activar sus cámaras a todos los que todavía no los han activado. Vimos las características y los principios del derecho mercantil. Entonces, el día de hoy vamos a continuar y vamos a ver las fuentes del derecho mercantil. El tema de hoy es fuentes del derecho mercantil, por favor. Entonces, como todo derecho, toda rama del derecho, perdón, compañeros, tuvo sus orígenes y tiene sus orígenes, ¿verdad? Entonces, las fuentes, la palabra fuentes proviene de, significa origen, ¿verdad? También todas estas fuentes nos sirven para ampliar el panorama, para aclarar, para reforzar, para terminar de incluir dentro de nuestra normativa legal, ¿verdad? Estos temas que muchas veces quedan en duda o están en duda, entonces las normativas no los terminan de aclarar. Entonces, en estas lagunas legales, para aclarar este tipo de lagunas legales, compañeros, es que utilizamos las fuentes del derecho mercantil. La primera fuente que tenemos y la más conocida, compañeros, es la costumbre, ¿verdad? La costumbre, esa es la primera fuente del derecho. Está bien, Abigail, ahí enterada de su comentario que por qué no está activando su cámara. De esta fuente, compañeros, está regulada también en la ley del organismo judicial, ¿sí? Entonces, muchas veces estudiamos la costumbre como algo accesorio, algo que no tiene importancia y lastimosamente no le damos la importancia que se debe dentro de nuestro ordenamiento legal. Porque si está contenida dentro de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Que es la que rige para todas las materias mercantil, civil, notariado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es porque la costumbre tiene mucho peso dentro de nuestro ordenamiento legal y me refiero al derecho mercantil. Ahora bien, a esta
la costumbre se llama a los usos frecuentes, ¿verdad? A los usos consecutivos. Estos usos frecuentes, compañeros, se dan en el comercio, ¿verdad? Se dan mucho en el comercio. Entonces, estos usos del comercio, estos usos repetitivos de conductas son aplicables en el comercio, ¿verdad? Entonces, la costumbre también, compañeros, es el concepto en sí de la costumbre son los usos del comercio o los usos repetitivos dentro del comercio, ¿sí? Eso es la costumbre. Y sí, por supuesto que nos sirve y nosotros la utilizamos. Para esto, en sus anotaciones, por favor, agregar el artículo 2 de la ley del organismo judicial. Ahorita estoy en la ley del organismo. Se salió la licenciada, ¿verdad? No se escucha. Ya va a entrar. Hay problema con la señal de Tigo. Seguramente debe ser Tigo. Sí, así es. Yo tengo ese internet y está complicado desde el primer curso. Ah, sí, a mí también me cuesta. Porque cuesta que entre en los WhatsApp. No sé si es el WhatsApp o es el internet de Tigo, pero por ahí va el asunto. Es Tigo. Compañeros, ¿qué artículo mencionó la licenciada de la ley de los... Artículo 2, si les interesa, todo lo que está diciendo está en el libro de texto que sugirió, página 44. Gracias. Gracias. ¿Cómo se llama el libro, perdón? Derecho Mercantil Guatemalteco, tomo 1, René Arturo Villegas Lara. Y sí, va todo acorde desde el principio hasta la 44, ¿no? Sí. Entonces, compañeros, en el segundo párrafo del artículo 2 de la ley del organismo judicial está regulada la costumbre. Entonces, acá tenemos como título fuentes del derecho, ¿verdad? Entonces, estas fuentes del derecho son aplicables para todas las materias, compañeros. Son aplicables para todas las materias. Entonces, segunda fuente de fuentes del derecho mercantil. La segunda fuente es la jurisprudencia, compañeros. La jurisprudencia es la segunda fuente del derecho mercantil. Bueno, entonces, esta fuente, compañeros, ¿qué es la jurisprudencia? Esto lo miramos también muchas veces en temas civiles, en temas penales. Temas penales varían los fallos, ¿verdad? Entonces, en temas mercantiles, la jurisprudencia es también llamada doctrina legal, ¿sí? La función de esta es adecuar correctamente la norma a un caso concreto. Es un conjunto de 5 fallos reiterados en juicios sometidos de la Corte Suprema de Justicia. Ojo con esto, compañeros. Ustedes como estudiosos del derecho en materia penal, en materia civil, en cualquier otra materia que ustedes pues ya lleven, ¿verdad? Cursado. Fallos significan sentencias, ¿sí? Fallos significan sentencias. ¿Quién tiene que emitir estas sentencias? La Corte Suprema de Justicia. Una pregunta capciosa que yo les pueda colocar en su examen. La Corte de Constitucionalidad emite 3 fallos y esto es consecuencia para una jurisprudencia. Falso. Porque en primer lugar no es la Corte de Constitucionalidad. En segundo lugar no son 3 fallos, ¿verdad? Tienen que ser 5 fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia. Compañeros, por favor. ¿Qué es esta jurisprudencia? Bueno, compañeros, y estamos hablando de un tema en concreto que muchos no comprenden. Y digo esto porque muchos compañeros en la práctica quieren aplicar
esta jurisprudencia dentro de sus demandas, dentro de sus memoriales, dentro de sus apelaciones, dentro de sus amparos inclusive, y no va aplicado a casos concretos. La jurisprudencia es bien específica y tiene que ir a casos concretos. Es decir, en derecho mercantil, si es un proceso, vamos a ver, de marcas, que esto se da demasiado, ¿sí? Me indican, ¿no se escucha? ¿Me están comentando ahí que no se escucha? Sí se escucha, licenciada. ¿No se escucha? Ah, perfecto. Bien, ya se escucha, Leida. Ah, perfecto, gracias. Un Creo que el ratito, problema unos está en señal de Tigo, son los que Sí, están experimentando problemas. está fatal, sí, tiene toda la razón. Yo lastimosamente tengo de Tigo y está fatal. Por si un dado caso empieza a fallar más, voy a tener que desactivar mi cámara para que pueda agarrar más señal. No sé en qué influye, pero eso me ha ayudado un montón. Bueno. Licenciada, quizás Sí. por hoy podríamos nosotros apagar la cámara o la mitad que tenga problemas contigo para que eso le ayude a usted, que el estar bajando la imagen de datos le roba mucha señal a usted. ¿Será que eso influye en mi conexión o solamente en la de ustedes? No, Sí, en todas. bien, Como las por la señales calidad- En todas. calidad Como las que usted señales tenga. bajan, entonces le absorbe más a usted. Ah, ok. Entonces, si desean, pues solo por el día de hoy, porque ya vi que me empezó a dar fallo, pueden desconectar sus cámaras, ¿verdad? Los que deseen desconectarlas, desconecten, no hay problema. Cuando Pero le dé así, lectura, gracias. Cuando le dé lectura, solicite a un compañero que le dé lectura a ciertos artículos, por favor, ahí sí activar su cámara para yo poderlo ver o poderla ver, ¿sí? Entonces, solo por el día de hoy pueden desactivar su cámara, no hay problema. Bueno, entonces, como les comentaba, la jurisprudencia hay que tener cuidado con esta aplicación, compañeros. Entonces, es un caso en concreto. Por ejemplo, un caso, vámonos a propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, vamos con registros de marcas, marcas de algún producto, del cual está circulando. Todo esto es en materia mercantil, ojo con esto. No me estoy yendo a otra cuestión, todo esto lo vamos a, bueno, ustedes lo van a ver más adelante, el tema de propiedad intelectual, que es parte del derecho mercantil. Ahora bien, entonces, en casos concretos, se llevan a un juicio civil, porque esto es civil, ¿verdad? Con un giro mercantil, por supuesto. Entonces, dos empresas o dos monstruos, como yo los llamo, de sociedades anónimas enormes, tienen controversias en un juicio civil por el tema de marca. Que es su marca porque tiene una S minúscula y la otra es una S mayúscula, son similares, el registro mercantil lo autorizó, el registro, perdón, de propiedad intelectual lo pasó, lo admitió, pero están compitiendo estas marcas y el giro comercial de estas marcas es similar. Entonces, lastimosamente, esta controversia, ¿sí?, de marcas se fue a un proceso. Bueno, se fue a un proceso, etcétera, etcétera, y se ganó la primera sentencia, ¿verdad?, a favor de X o Y sociedad. Esto es un ejemplo para que ustedes sepan a qué se refiere en un caso concreto. Entonces, estas sociedades, estos monstruos, ganaron yo les llamo primer nivel. Ustedes lo tienen que ir poniendo en práctica para... Diego, perdón, me pidió la palabra. Ahorita le doy la palabra de plano de qué rato tenía la mano levantada. Ok. Esta competencia, esta controversia llega a un fin en primer nivel. ¿Qué significa primer nivel? Sentencia en primera instancia. Esto se les va a facilitar mucho a ustedes en la práctica, cuando ustedes asesoren a sus clientes, cuando ustedes puedan entender bien el proceso, en lo procesal, civil y mercantil, tanto en civil como en mercantil. Entonces, ok, este monstruo ganó el primer nivel, sentencia en primera instancia. Bueno, vámonos, apelaron. Entonces, ¿qué pasó con apelación? También ganó la apelación, ganó el segundo nivel. Entonces, ya escaló. Entonces, que la otra empresa que está perdiendo, vamos a la otra sociedad que está perdiendo, ¿verdad? Entonces, la otra sociedad dijo, no, yo no me quiero quedar en apelación, yo voy a batallar y voy a luchar, me voy a casación. Recordémonos que en materia civil hay casación, en materia laboral no hay casación, en materia penal, materia civil y mercantil hay casación. Por eso, los 5 fallos en casación, 5 sentencias de la misma línea,
Ahorita nos estamos refiriendo, y necesito que les quede claro esto de la jurisprudencia, porque solo se estudia a grosso modo y se sale a la calle sin saber qué es esto. Ok, se ganó segundo nivel, se ganó apelación, y ahora se fueron a casación, compañeros, ¿sí? Recordémonos que la casación es antes del amparo, en materia de amparo. Ok, la empresa pequeñita, la que va perdiendo, hagamos así, ¿verdad? Cuenta y caso, la que va perdiendo dijo, pues yo voy a presentar casación. ¿Y qué pasó? Perdió la sentencia en casación. Se le dio, es decir, ganó en todas las etapas, en todos los niveles, ganó este monstruo. La marca le va a pertenecer a él. Y la otra empresa va a tener que cambiar su marca, va a tener que cambiar el color de las letras, va a tener que cambiar el logo, todo eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Ok, esta sentencia en casación que se logró ganar es un fallo, ¿sí? Entonces vamos a ponerle nombre hipotético a estos monstruos de sociedades anónimas que se pelean cotidianamente se pelean por marcas. Entonces vamos a ponerle Sociedad Anónima Gavilanes, que son los que ganaron las 3 sentencias, los 3 niveles, ¿sí? Y los pollitos son los que perdieron las sentencias, ¿ok? ¿Qué pasa? En este juicio, y así queda el fallo, y ustedes lo pueden buscar libremente, ¿verdad? Lo googlean y ahí aparecen un montón de fallos ganados en temas en concreto. Entonces, si este proceso fue ganado en tema de marcas, ya hay un fallo en casación, ya hay un fallo a favor de Gavilanes, Sociedad Anónima, ¿sí? Entonces, Gavilanes, Sociedad Anónima ganó los 3 niveles, ganó las 3 sentencias, perfecto. Ese es un fallo. Y así sucesivamente han pasado 4 procesos más de marcas en el mismo tema, en el mismo punto, peleas de comas, peleas de tamaños, pelea de colores, peleas de letras, ¿verdad? Todas estas peleas, obviamente hay controversias, se van a juicio porque sí se ven perjudicadas las sociedades, es decir, las empresas mercantiles, ¿ok? Ok, hagamos cuenta de caso que los 5 juicios son de otras empresas, pero ya hay 5 sentencias en casación sobre tema de marcas. Sobre tema de marcas. Esas 5 sentencias ya forman jurisprudencia, compañeros. Esas 5 sentencias forman jurisprudencia. Entonces, usted como futuro abogado que piensa plantear un memorial, una demanda, usted se va a buscar jurisprudencia en materia de marcas y están todas las sentencias libre acceso. O sea, hay información pública, ustedes pueden solicitar todas esas sentencias y se las brindan con mucho gusto. Entonces usted en su memorial indica, llega a su oficina un caso de marcas, entonces usted dice, bueno, aparte de, como pilas que usted va a hacer, ¿verdad? Porque de eso se trata esta carrera, no se trata de quién pistea más, lastimosamente, o quién es el que tiene amistades, ¿verdad? Y tiene cuello como normalmente lo conocemos, sino usted, honestamente, como un buen futuro abogado, va a utilizar todas las armas legales que tenga. Entonces, estamos hablando, usted va a utilizar la ley, perfecto, su código de comercio, perfecto, fundamento legal, en el Código Procesal Civil y Mercantil, perfecto. Pero aparte en su memorial va a ir con más peso porque usted va a mencionar la jurisprudencia que existe en materia de marcas. ¿Para qué le sirve esto, licenciado? O sea, ¿solo para ponerlo en memorial? No. Aquí, y me gusta mucho señalar esto porque lo utilizamos mucho en dichos y refranes guatemaltecos, ¿verdad? Aquí o todos hijos o todos entrenados, o todos en la cama o todos en el piso. Para eso es la jurisprudencia, compañeros. Es decir, honorable juez, con palabras respetuosas, ¿verdad? Ya que la jurisprudencia del juicio Gavilanes y Pollito, del juicio Patitos y no sé qué, del juicio, y menciona los 5 fallos, se le dio valor probatorio a la prueba tal y tal, de la marca tal y tal. Por lo tanto, solicito que de igual forma me sea aceptado este medio de prueba, se le pueda dar valor probatorio y se pueda hacer constar que la sociedad anónima está teniendo pérdidas debido a esta competición de marcas.
así de respetuosamente lo está solicitando usted al juez. Es decir, señor juez, si en estos 5 fallos le dieron, se ganó a favor de los gavilanes, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? ¿Sí? Para eso sirve una jurisprudencia. Usted le está haciendo ver al juez que usted no es cualquier abogado, le está haciendo ver al juez que usted ha estudiado casos que ya se han ganado. Y usted lleva un gran porcentaje también, no es de que ya lo va a ganar, ¿verdad? No, pero lleva un gran porcentaje porque le está haciendo ver usted al juez, al oficial o a quien le va a dar lectura a su memorial de que es cierto y hay jurisprudencia. Entonces, ¿por qué a ellos se lo dieron y a usted no? Entonces, si a ellos se lo dieron, a usted le corresponde también ganar esa sentencia, porque usted es un caso similar de marcas. Ahora bien, a eso se refiere caso concreto. Si usted viene y es un abogado descuidado que no estudia el caso, que mire, licenciado, fíjese que a mí me llegó un caso de una creación de una sociedad anónima y no lo quieren ingresar en el registro por X o Y razón, o tal vez un caso de un registro sanitario también, ¿verdad? Que todo eso se mira en derecho mercantil, compañeros, de una farmacéutica o un producto alimenticio o alimentario, ¿verdad? Clasificado así. Entonces, usted lleva esa controversia a juicio, pero es sobre productos alimentarios, es sobre registros sanitarios, no tiene nada que ver con una marca. Y usted viene y coloca todos esos 5 fallos en tema de un registro sanitario. Eso ni al caso, compañeros. O sea, eso es un abogado mediocre que no estudió bien el proceso, que no está asesorando bien a su cliente, solo agarró la misma minuta, o muy comúnmente conocido como machote, y le dio copiar y pegar, y ahí sobre esa demanda los chileros se pasa con jurisprudencia, y ni al caso, pues. Entonces, en las sentencias muchas veces los jueces se hacen la salvedad, o le ponen previos, ¿verdad? En donde la jurisprudencia citada no es al caso concreto que viene de mérito, ¿verdad? Entonces, usted queda en vergüenza, porque usted está citando una jurisprudencia de marcas para un proceso de registros sanitarios, ni al caso. Entonces, a eso se refiere jurisprudencia con casos concretos. Y sí necesitan saberlo en todas las materias. Materia penal, en materia civil, en materia mercantil, todo. Eso es una jurisprudencia, compañeros. ¿Alguna duda sobre los temas de jurisprudencia y costumbre que vamos viendo? Diego, yo creo que, no sé si era esa la duda, no sé qué duda tenía. Lo escucho, Diego, no sé si todavía tiene la duda usted. Gracias, Ligda. Lo que pasa es que se distorsionaba mucho su voz. Y ok. Claro, y me cambié, de Tigo. Ok. Me cambié claro y todavía quedaba un poco de problema, pero ya están bien. Gracias por preguntar. Ok, muy bien, Diego, gracias. La escucho, Regina. Buenas noches, licenciada. Yo la duda que tengo es si los 5 fallos deben ser como en el mismo nivel, así como usted comentó, o sea, los 5 fallos en casación, los 5 fallos en apelación. No, solo en casación. Por ejemplo, buena pregunta, Regina. Por ejemplo, en primer nivel, en materia de primera instancia se perdió, ¿sí? Pero se ganó en apelación y también se ganó en casación. Entonces, no hay problema. Si en la primera instancia se perdió, en segundo nivel se perdió, pero en casación se ganó, esa es la que cuenta. Así de sencillo. No hay necesidad, solo en casación. En casación sí, Regina. Gracias, licenciada. De nada. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, sobre jurisprudencia? ¿O costumbre, lo que vamos viendo? ¿No? Perfecto, muy bien. Vamos a continuar. Y otra fuente del derecho mercantil, compañeros, es la ley. Esa, pues yo creo que no hay mayor explicación, ¿verdad? La ley es una fuente unitaria formal del derecho, es la única fuente primaria del derecho, ¿sí? La única fuente primaria. Entonces, tercera fuente del derecho mercantil, la ley. ¿Cuáles tenemos? La Constitución Política de la República de Guatemala, toda la pirámide de Kelsen. Esa es la fuente del derecho, la ley. Constitución, leyes ordinarias, leyes reglamentarias, leyes interiores o internas, ¿verdad? El bendito CORI, para los que no se recuerden de esa pirámide, que es básica para todas las materias. Es base para que ustedes puedan ordenar sus leyes, base para que puedan estudiar, base para que puedan analizar, etcétera, etcétera. El CORI de la pirámide de Kelsen.
Esa es la fuente del derecho, la ley, pues ya vimos, ¿verdad? Entonces esa no hay mayor explicación, es todo lo que está físicamente aprobado y circula en Guatemala legalmente. Entonces, Constitución Política de la República, Código de Comercio, Ley de Organismo Judicial, etcétera, 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 etcétera. Ley de Almacenes Generales, Ley de Bancos, todas esas leyes en materia mercantil, nos vamos a materia mercantil, ¿verdad? Esa es la ley, ¿verdad? Entonces, allí no hay mayor explicación. Vamos con otra fuente del derecho, compañeros, y es la doctrina. Entonces, vamos a recapitular. Llevamos la costumbre, llevamos la jurisprudencia y llevamos la ley. La cuarta es la doctrina, compañeros. Cuarta fuente del derecho, la doctrina. Entonces, ¿qué es la doctrina, compañeros? ¿O en qué consiste? Entonces, muchas veces ustedes han escuchado la palabra doctrinariamente hablando. Significa que esto lo escribió, lo opinó, lo comentó algún estudioso del derecho. En este caso, para la compañera que estaba ahí comentando y que compartió una página del libro de Villegas Lara, en donde vamos analizando el tema de semestre, acá Villegas Lara utiliza muchos comentarios y amplía los temas o amplía los artículos que ya indica nuestro Código de Comercio. Entonces, Villegas Lara se pudiera decir que es un estudioso del derecho, ¿sí? Entonces, muchas veces se puede citar, fíjense, compañeros, y es bastante interesante porque para que su memorial vaya así, que digan, este licenciado o esta licenciada, que pila sus memoriales, los trabaja muy bien, los estudia muy bien porque lleva leyes, fundamento de leyes, lleva jurisprudencia, su memorial, y aparte de la jurisprudencia lleva comentarios de estudiosos del derecho. Entre comillas, recordémonos todas las leyes ortográficas y gramaticales, ¿verdad, compañeros? Para poder hacer cita de leyes, ¿verdad? Entonces, también es permitido dentro de su memorial. Entonces, usted dice, como indica el licenciado, estudioso del derecho, Villegas Lara, y abre comillas, y ya cita el comentario que él hace del artículo, que usted pretende, ¿verdad? Que su derecho sea reconocido. Esa es la doctrina. ¿Qué es doctrina? Coadyuvar al esclarecer el derecho vigente, ¿verdad? Para la interpretación del contexto legal. Esos son los comentarios. Es la interpretación que el autor, que el estudioso del derecho le está dando, ¿sí? A este contexto legal. Siempre tenemos que recordar que no es una fuente aislada, es decir, la doctrina no subsiste por sí sola. ¿Por qué? Porque es un comentario del artículo, es un comentario de la ley, ¿sí? Entonces, es secundaria, ¿por qué? Porque depende de la ley. No puede comentar al aire, a mí se me ocurre, a mí hoy me inspiré que el derecho mercantil tiene que ser solo entre comerciantes, por ejemplo, y no deben de existir los patronos y, no sé, el CACIF, o sea, se mete a hablar cosas que usted está opinando. Y eso no nos interesa en materia de fuentes del derecho mercantil. Eso no es la doctrina. La doctrina, usted está opinando del artículo 1 del Código de Comercio. El autor está opinando, está comentando, está interpretando, ¿verdad? Interpretando ese artículo. Por eso es secundario. La doctrina depende de la ley. Así de sencillo. No puede ser independiente, ¿verdad? Entonces, como no pueden ustedes citar, por ejemplo, en su memorial, como dice Villegas Lara, aquí esto es lo que es y esto manda y la ley no, entonces no puede ser ese comentario. Sí, tiene que ser comentario que va a interpretar, que va a ampliar ese artículo, ¿sí? Entonces, ojo con esto. No puede subsistir por sí sola la doctrina. Vamos a continuar con ¿sería qué? ¿La quinta? Sí. La quinta fuente, el contrato, compañeros. Esto es diferente en materia civil. En derecho mercantil, el contrato es otra fuente. Es decir, nos ayuda a interpretar mejor las leyes, nos ayuda a esclarecer cuando hay ciertas dudas, ¿verdad? O lagunas legales, ¿verdad? Los contratos. Fíjense que es bien importante. Porque todo esto, compañeros, también depende de todas las características y todos los principios que ya estudiamos.
¿Por qué razón? Porque en materia mercantil recordemos que se da mucho valor a la buena fe, a la verdad sabida, a los tratos entre comerciantes. La palabra tiene mucho peso, los negocios tienen mucho peso. Entonces, de ahí proviene el contrato. Este contrato como fuente del derecho, fíjense compañeros, las partes se van a obligar, bueno, esta fuente se va a regir únicamente entre las partes que participen dentro del contrato, ¿sí? También se pudiera decir que es en casos concretos, compañeros. Es para casos concretos. Entonces, ¿es fuente del derecho? Sí, pero para casos concretos, es decir, para el contenido del contrato. Sí, es fuente del derecho. Les voy a poner un ejemplo antes de seguir ampliando el tema. Los que tienen vehículo, los que tienen una moto, cualquier tipo de vehículo, motocicleta, automóvil, ¿verdad? Cuando ustedes ingresan a un parqueo, y este ejemplo me lo ponía mi catedrático base cuando recibí mi clase de Derecho Mercantil, cuando ustedes entran a un parqueo, ¿verdad? No le están diciendo en la entrada, mire, quiere firmar el contrato de adhesión de 1 hora por 15 quetzales, no nos hacemos responsables. A usted no le preguntan nada de esto, ¿sí? A usted solo lo dejan entrar, le dan su papelito, le anotan su número de placa, a qué horas entró, tome, que le vaya bien. A eso se le llama un contrato de adhesión. Usted se está adhiriendo a los lineamientos que indique el parqueo, Entonces, ellos vienen y tienen sus reglamentos, pero los tienen escondidos, los tienen adentro, donde está el señor que anota la hora, donde está la máquina que le da a usted el ticket. Ellos no le están preguntando a usted si usted quiere firmar ese contrato, ¿sí? Usted se está adhiriendo, o sea, si usted ya entró, ya corre por su propia cuenta todos los gastos. Si usted deja el carro, deja la llave de su vehículo, la llave de la moto, usted está corriendo el riesgo. Usted no está firmando ningún contrato. Entonces, esta fuente de derecho mercantil, compañeros, se está basando en las personas que están participando dentro del contrato, ¿sí? Es decir, al que entró al parqueo, al que se le dio el papelito, al que se le dio el ticket, solo entre el administrador del parqueo y usted, solamente. El que está fuera del parqueo no puede entrar aquí en la jugada, se puede decir, ¿verdad, compañeros? No puede entrar. ¿Por qué razón? Porque no es parte del contrato, no es parte del negocio, ¿sí? Entonces, esta fuente del derecho en particular únicamente se va a regir por los que son partes. Acuérdense que en cualquier contrato, vámonos en materia civil, un ejemplo. Yo les puse un ejemplo clarísimo, que es el de adhesión, que es el de los parqueos, ¿ok? Entonces, en materia civil, uno de arrendamiento, un contrato de arrendamiento. Está el arrendante y el arrendatario, ¿sí? Allí sí hay formalidades. Ahí sí usted está aceptando y está firmando y todo. Si usted viene e invita a alguien a vivir a su casa, no le subarrenda, porque muchas veces esta cláusula está prohibida dentro de los contratos de arrendamiento, subarrendar. Entonces, si usted viene a, no sé, un familiar del extranjero y le dice, no, hombre, no te preocupes, venite a vivir a mi casa, ahí tengo un cuartito y se va a vivir, ¿sí? El invitado suyo no entra en la jugada, no entra en el contrato de arrendamiento porque es un invitado. Él ni sabe que usted firmó contrato, él no sabe nada de lo que quiere llegar a dormir a una casa, ¿sí? Usted le abrió las puertas de su casita. Entonces, ¿quiénes participan dentro del contrato? El arrendante y el arrendatario, solamente. El invitado, ni vista ni oído. Si él se queda 6 meses a vivir ahí es porque usted le abrió las puertas de su casa, pero él no es parte del contrato. Sí, estamos de acuerdo. Lo mismo pasa en materia mercantil. Por eso esta fuente del derecho únicamente va a regir dentro de las partes que obviamente figuren dentro del contrato mercantil. Sí, José, lo escucho. Buenas noches, licenciada. En el caso de las tarjetas de crédito que se las ofrecen a uno en algún centro comercial,
También en ese caso sería por adhesión. Así es. Así es, porque únicamente ellos llaman y preguntan si usted está en color rojo, amarillo o verde, que es como ellos manejan los colores de su para darle acceso, o si usted es una persona apta para tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces lo investigan, ¿es rojo o no le dan la tarjeta. Entonces, si es verde, solo le llega la tarjeta muchas veces a su casa, le llega la tarjeta a su trabajo y usted, eso es un contrato de adhesión también. Usted no está firmando nada hasta que después lo aniquilan, ahí sí, ¿verdad? Pero después, eso también es otro ejemplo de contrato de adhesión. Las gasolineras también son contratos de adhesión y usted se está adhiriendo al precio del galón del combustible. Si le parece, si no, pues se va a otra gasolinera. Entonces, eso sería otro buen ejemplo. Muchas gracias, compañero. Gracias. Muy amable. Vamos a seguir con el contrato. Si en algún campo del derecho privado se dan modalidades muy especiales al celebrar un contrato, en el terreno mercantil existen también lo mismo, ¿verdad? O sea, modalidades especiales. Y por ello le podríamos considerar como una fuente del derecho mercantil. Bueno, si dentro de un contrato mercantil, que también lo van a estudiar ustedes más adelante, son similares, pero no iguales, son similares a los contratos civiles, usted al momento de írselo procesal también evoca su contrato porque es una fuente del derecho mercantil. Entonces usted lo cita como medio de prueba adjunto el contrato mercantil que se firmó entre Sociedad Anónima Gavilanes, en donde se hace constar que ellos se comprometían a la entrega de materia prima de forma mensual, quedando con una deuda de 5 millones de quetzales. Entonces, ¿por qué citó usted el contrato? Porque es una fuente. Y el juez le da valor probatorio porque es una fuente del derecho mercantil. Es una fuente. Entonces quedaron mal con lo pactado. En el Código de Comercio no va a decir, ay, Gavilán y Sociedad Anónima quedó mal con materia prima. No. Usted va a citar, sí, va a citar ciertos artículos de su Código de Comercio, artículos del Código Procesal Civil Mercantil, incumplimiento, etcétera, etcétera, las cláusulas, pero lo que va a regir es el contrato. Ese medio de prueba va a ser la prueba madre, si le pudiera decir, ¿verdad? O la base o la carta bajo la manga que usted pudiera tener en ese proceso. ¿Se cita el contrato? Sí. ¿Por qué razón? Porque se incumplió con las partes. ¿Sí? Ahí no estamos yéndonos a la ley porque en la ley no hay una cláusula específica, ¿verdad? Pero en el contrato sí. Y los abogados que redactan estos contratos que trabajan para estas sociedades también son bien pilas, ¿verdad? Porque se ingenian nuevas leyes. Y si las pueden, nuevas leyes, me refiero a requisitos. Si por un dado caso incumpliera con la entrega de materia prima, se atrasa la producción dentro de la empresa, por lo tanto las pérdidas van a ser del cobro del 30% sobre las ganancias recibidas en ese mes. O sea, son cláusulas en dinero que tienen validez, que tienen valor probatorio, porque es una fuente. Todo lo que diga en el contrato manda, ¿sí? Ojo con esto, todo lo que diga en el contrato, eso rige, esa es la ley, eso es lo que manda, ¿sí? Por eso también es en casos en específicos. Usted no va a citar un contrato ajeno de otra empresa, pues, ¿verdad? En su memorial. Sí, como yo cito el contrato entre patitos y caballos, Sociedad Anónima, porque la misma situación pasó en esta empresa, con este contrato la misma situación está pasando con la mía. Ni al caso, compañero. Eso sí no se puede ni citar, es para que se ría el oficial cuando va a leer su memorial, para que se ría usted el juez cuando vaya a firmar la sentencia, ¿verdad? Entonces, no, usted va a citar el contrato entre las partes en concreto. A usted no le va a importar qué pasó con las demás empresas y se acabó el mundo, no. Es su caso en concreto, por eso se cita ese contrato, cuando se violan cláusulas, ¿verdad? Cuando se incumplen con cláusulas. Terminamos con las fuentes. Antes de iniciar con el otro tema, ¿alguna duda con estas fuentes del derecho mercantil, por favor, compañeros? Fundamento legal. Ay, sí, perdón.
¿Quién es la última fuente que dijo Ligda después del contrato? No, solamente. Son 5. Solo es. Solamente. La costumbre, jurisprudencia, vamos a ver, costumbre, jurisprudencia, ley, doctrina y contrato. Esas son. Ajá, así nos hemos ido. 5 características, 5 principios, 5 fuentes del derecho. 5, 5, 5. De nada más. ¿Alguna duda, compañeros? ¿No? Fundamento legal de lo anteriormente visto, artículo 2 de la ley del organismo judicial. Pregunta de examen. Fundamento legal de las fuentes del derecho mercantil. Nos vamos a la ley del organismo judicial. Esto también está en el artículo 2 y también me pueden subrayar o anotar el artículo 3. Artículo 2, la ley del organismo judicial. Vamos a ver el artículo 3. Sí, aquí nos vamos al artículo 3 de la ley del organismo judicial. Nos indica primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia de su uso, costumbre o práctica en contrario. Es decir, que la ley es la primacía, ¿verdad? La ley es lo que va a regir primero y de ahí nos vamos con la costumbre, nos vamos con jurisprudencia, doctrina, contrato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, fundamento legal, quiero ver el artículo 10. Sí, y también artículo 10, repito, fundamento legal de las fuentes, artículo 2, artículo 3 y artículo 10 de la LOJ. Por favor. Artículo 10 de la LOJ. Esos son nuestros 3 artículos base para el estudio de las fuentes. Ahora sí vamos a pasar a nuestro Código de Comercio. ¿No hay ninguna duda, compañeros, con esto? ¿Sí? Y si no, pues me hacen favor de escribirlo ahí en comentarios para los compañeros que no me pusieron atención o no anotaron y le puedan tomar solo foto o captura de pantalla. Bueno, entonces 3 artículos, 2, 3 y 10 de la LOJ. Ahora nos vamos a ir al otro tema y vamos a abrir por favor, el Código de Comercio, todos ubicados ya en el Código de Comercio. Vamos a dar inicio para el estudio de nuestra legislación guatemalteca, ¿verdad? Entonces vamos a abrir su Código de Comercio o lo que los descargaron, se ubican por favor en el artículo 2 de su Código de Comercio, artículo 2. Y le voy a pedir favor al compañero o a la compañera que habilite su cámara y que me lee lectura al artículo 2 del Código de Comercio. Y este compañero será compañera Daniela Noemí, por favor. Artículo 2, ¿la escuchamos? Ahorita, licenciada. Gracias, muy amable. ¿Ya Noemí? ¿O le damos participación a otro compañero? Voy, licenciada, es que no tengo la ley a la mano. Ok. O si no lo le puede dar lectura, y el compañero William lo compartió en comentarios. Gracias, William. Ok, gracias, licenciada. Artículo 2. Comerciantes. Son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualquier actividad que se refiera a lo siguiente. 1. La industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la presentación de servicios. 2. La intermediación de la circulación de bienes y de la prestación de servicios. 3. La banca, seguros y fianzas. 4. Las auxiliares de las anteriores. Perfecto, muchas gracias, compañera. Entonces, por favor, todos marcando en amarillo el artículo 2 de su Código de Comercio. Primer artículo marcado de su Código de Comercio en amarillo. Quiere decir, viene en examen, compañeros. Palabras claves, ahorita las vamos a dar, ¿verdad? Pero el artículo el artículo 2 en amarillo o en el color que ustedes crean que es fundamental, ¿verdad?
¿verdad? Según su técnica de estudio. Gracias, compañera. Entonces, ya empezamos a ver el otro tema, y el tema se llama sujetos del derecho del comercio. Sujetos del derecho mercantil. Ese es el tema, el segundo tema de la clase del día de hoy, sujetos. Entonces, compañeros, como lo leímos en el artículo 2, existen los comerciantes. Esos son los primeros sujetos, ¿verdad? Los comerciantes. Entonces, ¿qué es un comerciante, compañeros? Son aquellas personas que desarrollan una actividad, ya sea intermediadora entre el productor y consumidor de bienes y servicios, con el fin de obtener un lucro, ¿sí? Entonces, allí en el Código de Comercio está simplificado el concepto. Entonces, son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro. O sea, nos quedamos en las mismas. Entonces, les voy a copiar este concepto porque este es el que viene en tema de examen. El concepto que les acabo de dar lectura. Entonces, ¿qué es un comerciante? Ahorita lo vamos a compartir, porque no solamente es el que ejerce y que gana, ¿verdad? Porque eso prácticamente es el que dice lo que indica nuestro código, el que ejerce y gana dinero con fines de lucro. No es solo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un comerciante? Pregunta de examen, el concepto que les acabo de compartir. Entonces, por favor, ojo con ese concepto, ¿qué es un comerciante? Ahora bien, como son esas personas que desarrollan una actividad, ¿verdad? Ya sea que van a ser ellos intermediarios o que son directos, ¿verdad? Productores directos entre un productor y consumidor. Ahí ya van a participar más personas, ¿verdad? El consumidor de bienes y servicios, es decir, quien vende y compra, en pocas palabras, ¿verdad? Y quien provee una materia prima. Entonces, hay varias personas que intervienen, varios sujetos que intervienen en materia de derecho mercantil. Entonces, los primeros son los comerciantes. Como ya vimos, ¿quiénes son los comerciantes? Los comerciantes, compañeros, se subdividen en comerciantes individuales y en comerciantes sociales, ¿verdad? Entonces, estos comerciantes individuales, compañeros, son las personas cuya profesión es el tráfico del comercio, ¿verdad? Como un ejemplo, los comerciantes de la terminal, ¿sí? Ellos son comerciantes individuales, ¿sí? Un comerciante que usted va y va a un depósito es un comerciante individual. Un comerciante que vende pan es un comerciante individual. Usted va al salón de belleza que le arregle, esa persona es un comerciante individual. Bueno, obviamente un salón pequeñito, ¿verdad? Ahora, los salones que ya tienen sucursales con el mismo nombre dependen de una sociedad. Ellos ya no son comerciantes individuales. Yo me estoy refiriendo a los comerciantes pequeñitos, ¿sí? Que no son monstruos mercantiles, simplemente comerciantes individuales. Y para esto también hay un régimen, ¿verdad? En la Superintendencia de Administración Tributaria de pequeño contribuyente. Entonces, estos pequeños contribuyentes, el derecho mercantil va muy ligado con el derecho tributario. Entonces, son catalogados pequeño contribuyente porque son comerciantes individuales, ¿sí? Entonces, si usted va a poner una librería, entonces usted quiere todo en regla y bueno, entonces primero se va a inscribir una patente de comercio, ¿verdad? Una patente de empresa mercantil. Muchas veces solo los llamamos patentes de comercio, ¿pero qué? Comercio de sociedad anónima, de sociedad mercantil o de empresa mercantil. Hay muchas patentes, ¿verdad? Entonces, patente de comercio de empresa mercantil. Entonces, cuando nos toque el tema, yo creo que no nos va a dar tiempo para tocar el tema de empresa mercantil. Es un tema bastante extenso y lleva una lógica, lleva una analogía que ustedes necesito que la desglosen, porque muchas veces ustedes escuchan empresa mercantil y piensan que ya es una sociedad, o escuchan sociedad y ya es lo mismo que empresa mercantil. No es lo mismo,
¿sí? Una empresa mercantil lleva mucho menos requisitos. Por eso muchos comerciantes individuales tienen acceso a esta patente. ¿Usted quiere quiere poner su librería? Bueno, como emprendimiento, perfecto. Entonces, su patente de comercio de empresa mercantil la llama librería La Bendición. La más conocida por todo el mundo, creo, tanto en tiendas, depósitos, etcétera. Entonces, La Bendición. Su patente es una librería de tal y tal llamada La Bendición. Bueno, entonces, usted es un comerciante individual. Esos son los comerciantes individuales. Vámonos a comerciantes sociales. La palabra lo dice. Sociedades mercantiles. Son los monstruos de sociedades mercantiles. Usted va a la San Martín, comúnmente llamada San Martín en empresa mercantil. En sociedad anónima, y si ustedes ahora sí necesito que cuando ustedes vayan a cualquier lugar, a un restaurante, me le pongan atención a la factura, porque en la factura está el nombre de la sociedad, no de la empresa. Si ustedes van a la San Martín y compran cualquier cosa y les dan su ticketcito, van a leer La Panería Sociedad Anónima. En grande, los restaurantes no dicen panería, dicen San Martín, solo así, ven letras azules, creo que son. Pollo Campero, usted va a Pollo Campero y su factura no va a decir Pollo Campero, ¿verdad? Allí va el nombre de la sociedad mercantil. Entonces, yo creo que la siguiente tarea para la siguiente clase va a hacer que me traigan 3 sociedades anónimas, el nombre exacto de 3 sociedades anónimas y el nombre comercial del negocio, ¿sí? Es decir, yo ya les dije una, ¿verdad? La San Martín, conocida como la San Martín, no se llama San Martín, su sociedad anónima se llama Panería Sociedad Anónima o La Panería, no sé si estoy mal. Entonces, necesito que ustedes hagan la investigación de aquí al martes, ¿verdad? Perfecto, Jennifer, ya nos dio otro ejemplo. La Torre no se llama Torre, sino Unisuper Sociedad Anónima. Exacto, así. Entonces, de aquí que ustedes vayan al país, vayan a la Torre, vayan a cualquier restaurante, de aquí al martes me tienen que traer 3 ejemplos, porque yo le voy a dar la oportunidad a 3 compañeros que participen y me den los nombres de las empresas comúnmente, ¿verdad? O del comercio, y 3 nombres de las sociedades que aparezcan en sus facturas. Bancos, exactamente, muy bien. Tiendas país, perfecto. Muy bien, ahí nos están dando varios ejemplos ya los compañeros. ¿Por qué razón? Gracias, Merari. Porque esto nos va a servir para identificar nombre de empresa mercantil, nombre de sociedad mercantil y aparte que ustedes ya me analizaron y me desglosaron qué es un comerciante individual y qué es un comerciante social. Por ejemplo, un comerciante social, Pollo Campero, un comerciante social, McDonald's, comerciante social, Pais, La Torre, ellos son comerciantes sociales, no van a ser individuales. Individuales la panadería, individuales el depósito, individuales, no sé, el comedor de la esquina de su trabajo, ¿verdad? Que reparte refacciones. Eso es un comerciante individual. Sí, Lili, le escuchamos. Buenas noches, licenciada, mucho gusto. Gracias. Fíjese que cuando las empresas participan en un proceso de cotización, dentro de la documentación que ellos presentan, tienen que presentar la patente individual y la patente de sociedad. Exactamente. Porque ahí especifica en la individual el nombre de la empresa como que fuera solo una, y aparte ya en la patente de sociedad, cómo está integrada esa empresa. Perfecto, muchas gracias, Lili. Exacto, ¿por qué lo hace, Lili? Porque lo hacen, aparte que son también requerimientos de verdad que la ley de contrataciones del Estado también solicita. Estoy hablando de Estado, ¿verdad? No en temas privados, sino me estoy yendo a temas de Estado, porque necesitan saber el nombre comercial, porque si me imagino que algunos sí tendrían conocimiento que la San Martín se llama, su sociedad es La Panería Sociedad Anónima, ¿verdad? Pero me refiero al tema de que no son conocidos. Entonces, si no son conocidos, la gente va a decir, ¿qué es eso la panería? Yo ahí no he comido, no has ido a comer a la panería. Bien, hombre, si venden esto y venden lo otro,
Pero si a usted vienen y le dicen, no has ido a comer a la San Martín. Ah, bueno, así sí. Entonces, ustedes ahora ya no van a ver las sociedades y los negocios de igual forma. Ahora ya ustedes pueden desglosar el nombre comercial y el nombre que aparece inscrito en una sociedad. Y todas las facturas lo tienen que traer, ¿verdad? Son dos cuestiones aparte, son dos inscripciones totalmente aparte y se va a poner más bonito cuando vamos viendo todas las sociedades. ¿Alguna duda, compañeros, con este tema? Sí, el objeto de la sociedad y el objeto de la empresa, exactamente. Una sociedad puede tener muchas empresas también, dependiendo del giro comercial, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? ¿No tienen dudas sobre los comerciantes? Yo creo que quedó fácil eso. Entonces, tarea para el martes, no se olviden, por favor, traer 3 nombres comerciales y 3 nombres de sociedades. Los pueden investigar hasta en Google si ustedes quieren y si no hacen ninguna, compra en otro lugar. Obviamente los que los compañeros nos compartieron acá en clase ya no entran. Tienen que conseguirme otros, por favor. Ojo con eso. ¿Silvis? Perdone que no tenga mi cámara, pero... No tenga pena. Ligda, en el caso de las copropiedades, como prácticamente se vuelve una persona jurídica. Exacto. Entonces, estaríamos tomándolas como sociales. Sí, son sociales, porque tienen personalidad jurídica, sí. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, si no hay más dudas, compañeros, los veo el día martes. Primeramente, Dios, que tengan un feliz fin de semana desde ya. ¿Sí? Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Gracias, licenciada. Cuídense. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Noche, que descansen. Feliz noche, Ligda. Feliz noche, Mario. Feliz noche, Mirna, que descansen. Feliz noche, licenciada. Gracias, igualmente. Feliz noche. Feliz noche, Marvin.